Somos Erika Ávila y Karen Romero. Y esto es Let's Fangirl Some Shit. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Vayan por su bolillo para el susto y pónganse cómodos que vamos a chismear un buen rato. Bienvenidos a el segundo episodio de Fangirlwin, de nuestro especial Fangirlwin. El día de hoy tenemos pensado hablar un poco sobre unos libros terroríficos que puedan leerse en esa temporada halloweenesca. No se preocupen, que tenemos para todos los gustos. Ya sabemos que hay muchas personas que les da un poquito de miedo todo eso, entonces algunos libros están bastante recomendados para todo tipo de personas, pero también si es una persona que te encanta el terror, que te gusta dormir asustado, tenemos unos libros especiales para ti también. Para que no duermas, para que duermas con el ojo pelón, desde asesinos, a brujas, a casas embrujadas, de todo un poco. Fíjate que yo me he dado cuenta que en libros de terror no hay tanta variedad. Bueno, es como que lo común que se piensa, ¿no? Que básicamente, si tú quieres leer terror, siempre te van a recomendar Stephen King, un clásico, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft y algunos otros libros clásicos específicos que siempre son los mismos. El retrato de Dorian Gray, Frankenstein, Drácula. Y básicamente siempre se van a los mismos, ¿no? Siempre te dan una antología que ya todos nos sabemos de memoria. Pero lo que no sabe la mayoría de la gente es que de hecho el género de terror es muy grande. Hay muchísimos autores que se dedican específicamente a escribir terror. Y hay demasiadas categorías entre el género de terror. Está el gore, está el más soft, más tranquilo para las personas como que no son tan asustadistas. Están los libros góticos que no caen tanto en lo terror, pero sí están como que en lo tétrico, de historias de fantasmas, de casas embrujadas. Hay libros que de hecho yo me leí uno hace poco, que tratan sobre personas reales contando sus experiencias sobrenaturales, como alguna casa embrujada famosa o algo así. Entonces nosotros decidimos hacer una pequeña recopilación. Buscamos muchísimos libros que a lo mejor ustedes no habían escuchado. Algunos otros también sí son un poquito conocidos, seguramente ya los conocían, pero muchos otros son libros que realmente la gran mayoría de las personas no los conocen, a menos que seas de ese grupo de personas que se dedican exclusivamente a leer historias de terror. Hay personas que de hecho sí les gusta muchísimo este género y se dedican sumamente a leer este género, pero pues ya la gran mayoría de personas, de lectores, pues se van, no sé, a lo juvenil o a los clásicos y no conocen esta categoría o conocen muy poquitos libros. Entonces decidimos hacer como que una pequeña colección de libros para que ustedes se entretengan ahorita este Halloween. Y es que de hecho también dentro de esta categoría de libros hay varios que tocan ciertas épocas de la vida. Hay muchos que tratan sobre la época actual y que son también llamados juveniles, pero dentro de este género, y hay otros que nos hablan de la época en donde a las mujeres se les consideraba brujas y demás. Entonces siento que hay de todo un poco dentro de toda esta categoría y es bastante interesante y algo que no está de más para animarse a leer en este Halloween. A mí me gustaría comenzar hablando de uno de los primeros libros que leí. Ya sé que en cada capítulo siempre menciono algo diferente y digo, esto es lo primero que leí. Pero bueno, este sí es uno de los primeros libros que leí en la vida. Estaba en primaria y mi mamá me lo regaló cuando me gradué de primaria. Entonces es un libro que es bastante entrañable para mí, que no precisamente es de terror, no te va a dar miedo, no te va a dejar sin dormir, pero es un libro que muchísimas niñas los leyeron cuando tenía más o menos mi edad. Ya tiene bastantes años este libro. Y tiene la temática. Que es justamente Ghost Girl. Y te preguntarás, ¿de qué trata Ghost Girl? Bueno, nos habla la historia de esta chica que se llama Charlotte, que es una persona que es sumamente invisible. O sea, tiene muy mala suerte y la gente la ignora, que porque dicen que está muy feíta. Es la típica niña que pasa desapercibida en clase. Nadie la pela, no tiene amigos, no es la chica popular, no tiene... o sea, es una persona muy sociable, pues. Y un día accidentalmente se atraganta con una gomita de dulce. Esa es la gran trama de la que gira todo este libro, ¿no? El gran suceso. Eso nos lo dicen desde el principio en la reseña, así que no es ningún spoiler. Entonces básicamente trata de todas estas aventuras que pasa Charlotte a partir de que muere y te va contando como que todo este proceso que tiene que pasar un fantasma
una vez que fallece, ¿no? Porque también cuando mueres tienes que entregar papeleo para saber a dónde te vas a ir, tienes que hacer filas, tienes que a lo mejor un tiempo de limbo, o sea, hay muchas cosas ahí y la verdad está muy interesante y de hecho se hizo una saga. Son muchos libros en los que te van explicando pues todo este proceso tan grande y también habla sobre el desprendimiento porque obviamente ella no estaba lista para morir, ¿no? Entonces ella ya como fantasma pues nos habla sobre su vida cuando aún estaba viva y su vida actual o no vida en la que intenta a lo mejor volver como fantasma a su vida pasada y también conoce a otros fantasmas por ahí, entonces la verdad está muy chido. Entonces si tú quieres leer un libro que más o menos sea como de la temática pero no te quieres asustar, yo te recomiendo muchísimo Ghost Girl, es uno de los clásicos de juveniles de terror y seguramente te va a divertir bastante. Pero si lo que buscas es asustarte, no dormir en la noche, tener el ojo pelón, lo que tienes que leer es Aquí vive el horror. Este libro fue escrito por Jay Anson y tiene una adaptación cinematográfica, la cual pues muchos conocemos, que se llama Terror en Amityville. En esta historia estuvieron involucrados los Warren. Esta historia trata sobre una casa en donde vivía una familia y en una noche uno de los chicos se levanta de repente y dispara a toda su familia. Los acontecimientos que se relatan en el libro son verdaderos. Los protagonistas son George y Kathy Lutz con sus 3 hijos que deciden comprar esta casa y mudarse ahí. Ellos narraron los 28 días que vivieron en la casa de Amityville. Muchos de sus informes fueron corroborados por declaraciones de testigos como los agentes de la policía local y el padre de la localidad. Muchas personas caen en esta duda de si fue real o no esta historia, pero lo que se menciona es que la prueba más elocuente, aunque igualmente circunstancial, de su veracidad es la siguiente. Se necesita algo más que un exceso de imaginación o de nervios para impulsar a una familia sensata de 5 miembros a tomar una medida tan drástica como abandonar una magnífica casa de 3 plantas, más un sótano completo, una piscina y una caseta para embarcaciones sin llevarse ni siquiera sus objetos de uso personal. Está bastante tétrico ese caso y pues sí, yo sí creo bastante en los fantasmas, no sé tú, pero pues sí, la verdad tiene muchísima lógica eso, ¿no? Que pues una familia entera de personas bastante sensatas hayan decidido abandonar una casa embrujada. Que sea, lo tenía prácticamente todo, ¿no? Sí, o sea, simplemente eso no ocurre. O pudieron haberla vendido, pero no la vendieron, la abandonaron de plano. Pero bueno, siguiendo como que este hilo de casas embrujadas, yo tengo otra que también es para las personas a las que no se animan tanto como que al terror. Tengo un cuento que se llama De las cenizas volverás. Es un libro entre infantil y juvenil, que de hecho lo puede leer cualquier tipo de persona y que nos recuerda muchísimo como que este tipo de historias como Los Locos Adams o Los Monsters o también como la película de Hotel Transilvania. Y básicamente trata de esta familia que se llama Elliot. Ellos han vivido siglos en una casa llena de leyendas y de misterios. Este libro está narrado desde la perspectiva de Timothy, que es el hijo adoptado de la familia y él es el único que pues es una persona normal. Él no es un fantasma o un monstruo, se podría decir. Y básicamente él va registrando como que todos los acontecimientos que él va descubriendo en la casa, ¿no? Nos va presentando a toda la familia, a todas las personas que viven en esta casa. Y nos muestra cómo esta familia se está preparando para Halloween y la Noche de Brujas. Y también, sobre todo, de cómo todo el mundo ha cambiado, ¿no? Cómo la gente ya no tiene miedo, ya no cree en todo eso. Ya solamente piensan que son como que historias de terror o historias de fantasmas. Pero ya no creen que nada de eso sea real. Entonces, pues la familia también se encuentra como que en esa etapa de depresión y de tristeza porque saben que como que la gente ya no cree en ellos y ahora más que nada tienen que esconderse de todas las personas porque ya no lo consideran algo normal, ¿no? Y nos presentan a muchos personajes bastante chidos, como por ejemplo una bella durmiente que vive a través de los ojos y los oídos de las personas que visitan sus sueños. O también un tío con alas enormes. Y también está uno de los más icónicos, que es la gran tatarabuela, que es una momia que habla a través del polvo. Y pues el único que va a ver todo el paso del tiempo es Timothy, ¿no? Todas las transiciones que va pasando esta familia, porque pues ellos básicamente se sienten como inmortales, ¿no? De tantos años y tantos siglos que han vivido. Está bastante chida y bastante como que divertida, entretenida. Y si a ustedes les encantaron estas películas de Los Locos Adams, de los Monsters y también, como ya dije, ¿no? El Hotel Transilvania, esta película te va a encantar. O sea, está bastante divertida
Y pues sí, la verdad está muy chida, está muy recomendada para este Halloween. Ya que estamos en un tema en donde abarcamos como casas embrujadas, no está de más irnos a un clásico de clásicos que es El Resplandor de Stephen King. Esta es una historia bastante icónica. Sucede en este hotel llamado Overlook, en donde suceden cosas sobrenaturales. Además de que en la historia se toca la locura, la desesperación de una persona al estar encerrado. Ahora nosotros con la cuarentena y toda esta situación, pues podríamos darnos este tiempo de leer la historia y ahora sí que sentirnos un poco más identificados y adentrarnos en esta historia más que nada. Este libro trata la historia de una familia que va a este hotel para cuidar del lugar y Jack debe escribir una obra. Comienzan a tener experiencias bastante espeluznantes y pues sí nos llevaremos uno que otro susto al leer esta historia. Y ahora que mencionas el estar encerrados y todo esto y el vivir esta cuarentena tan horrible, me recuerda muchísimo a un libro de que es más que terror, yo lo podría considerar un thriller, porque no tiene cosas terroríficas, pero sí es un libro que te mantiene en suspenso todo el libro, y es justamente El brillo de las luciérnagas, escrito por Paul Penn, un escritor español. Este libro nos va a tener de verdad en suspenso y haciéndonos preguntas durante todo el libro. Es uno de esos libros que tú vas a querer seguir leyendo porque tú ya quieres saber qué es lo que ocurre, porque mientras más lees, más dudas tienes, ¿no? Está narrada desde la perspectiva de un niño de 10 años y nos cuenta la historia de una familia. Todo esto está pensado desde una vista de un niño, ¿no? Él nos va a narrar la historia de su familia, la cual lleva toda su vida encerrada en un sótano, toda la vida del niño. Él nació en el sótano. Toda su familia tiene la cara quemada. De hecho, su hermana, ella está tan quemada que incluso usa una máscara ortopédica para que nadie vea su rostro porque está demasiado horrorífico de lo quemada que está. Esta familia está conformada por el papá, la mamá, un hermano mayor, su hermana mayor y su abuela. Y pues básicamente las preguntas que nos hacemos durante este libro es: ¿por qué están encerrados en un sótano? ¿Por qué no pueden salir? ¿Por qué están quemados? Y la incógnita más grande de todos: ¿de quién es el hijo de su hermana mayor? Porque acaba de tener un niño, un bebé, y pues todos los que están ahí son familia, ¿no? Es un libro que la verdad está bastante desgarrador de alguna manera, y es un libro que también está escrito como desde un lado de mucha inocencia, pero definitivamente no es un libro para niños. Obviamente el niño desde su inocencia, él ve muchas cosas que él no comprende, y él te los dice así, tal cual como él lo es, y pues tú ya como una persona adulta, tú al leer esto dices: ay, yo sí entiendo, ¿no? Yo sí sé qué es lo que estás viendo, pero el niño no lo sabe, el niño no lo comprende porque es desde su inocencia, ¿no? Y obviamente es un niño que al crecer ahí, en este sótano, pues él no ha tenido tanto aprendizaje, ¿no? Él no ha tenido acceso a muchos estudios, él solamente como que los libros que hay en su casa. Otra de las dudas es: ¿quién les lleva la comida, no? ¿De dónde sacan la comida si ellos todo el tiempo están encerrados en este sótano? Y no, sí, la verdad es que este es un libro que yo lo recomiendo muchísimo. Tiene muchas incógnitas. Tiene muchísimas incógnitas y mientras más descubres, más creepy se vuelve. No es un libro de terror, pero sí es un libro que definitivamente todo el libro te las vas a pasar imaginándote y en suspenso. Y bueno, a mí me recuerda muchísimo, no va por ahí, pero me recuerda muchísimo a esta película de terror en donde hay una familia que vive en el bosque y tienen toda la cara deformada. Yo cuando lo leía me daba ese feeling, ¿no? Como de esas de película de terror antigua en las que estaban como que en una granja abandonada y vivía una familia solitaria que era como que medio extraña y de repente... Y te la llevas más que nada que en suspenso. Sí, como que en suspenso, porque todo el ambiente de este libro es bastante en suspenso, ¿no? O sea, mientras lo vas leyendo tú te imaginas cómo es el sótano, porque están encerrados en un sótano y todo está a oscuras. De hecho, por eso el nombre del libro, El brillo de las luciérnagas, porque el niño, él comienza a coleccionar luciérnagas y las utiliza como lámpara en la noche, que pues realmente no hay tanta diferencia entre el día y la noche porque casi siempre está oscura, solamente tiene una bombilla, ¿no? Y mientras lees también te vas imaginando cómo son las caras de la familia porque también te las dan muy detalladas. El niño te las narra de una forma muy explícita. Por ejemplo, hay una escena en la que el niño está tocando la cara del papá y te va narrando exactamente todo lo que va sintiendo mientras toca la cara quemada de su papá. Y no, la verdad es que sí es un libro que sí te tiene como que con los pelitos de punta durante todo el libro y queriendo saber más. Está muy chido. Otro elemento bastante común en las historias de terror
son las brujas. Hay un libro bastante curioso que se llama La maldición del mar. Este está escrito por Shea Earnshaw y este libro trata sobre 3 brujas que fueron asesinadas por ser acusadas de practicar brujería en un pueblo llamado Sparrow. Los habitantes estaban hartos de que pasaran cosas raras en el pueblo, tragedias y demás, y las culpaban a ellas, ya que eran mujeres que no pasaban desapercibidas y usualmente en los tiempos de antes esto por alguna razón era mal visto y pues les atribuían a ellas toda la culpa de las cosas extrañas que pasaban. Por esta razón es que los habitantes de este pueblo deciden matarlas y las ahogan en el mar, pero ellas deciden dejar una maldición al pueblo para que éste no vuelva a ser el mismo. La maldición que ellas le dan al pueblo consiste en que cada aniversario de muerte de las chicas, un muchacho se va a arrojar al mar inducido por la fuerza de ellas. No manches, se escucha bastante chido. A mí me gustan muchísimo, muchísimo las brujas. Y no, a mí me gustaría muchísimo leer un libro que trate de brujas porque siento que es una de las cosas más chidas que pueda haber de Halloween y más icónicas porque siempre donde hay Halloween hay brujas. Pero como que siguiendo un poquito el hilo de mujeres como que relacionadas con la magia y todo eso, quiero hablar un poquito de un libro que de hecho nos hicieron leer cuando estábamos en secundaria. Nos lo recomendaron en la escuela y se llama Vampir. En español. En español. Así se llamaba la clase. La autora es Carolina Andújar y Vampir es más o menos, es una historia gótica más que nada y básicamente resucita los atributos de toda esta novela gótica y de misterio que había en los años pasados. Está ambientada en una Europa del siglo XIX, más específicamente en Suiza, y más o menos sigue la historia de esta chava que se llama Marina Skelly. Es una chava de 18 años que ella ha vivido toda su vida en un internado, no precisamente por huérfana, sino que allá era muy común que las jovencitas se criaran en internados, ¿no? Desde muy chiquitas y solamente en determinados tiempos fueran a sus casas. Entonces, este es un internado. Estamos hablando de una época en la que no había tecnología ni nada de eso. Está ambientado en el siglo XIX y pues trata más o menos de la llegada de una nueva alumna a este internado en el que ella ha vivido toda su vida y pues esta nueva alumna como que es algo extravagante, tiene demasiado dinero y en cuanto llega todo el mundo quiere juntarse con ella, es la más popular, pero básicamente ella y su mejor amiga como que van descubriendo bastantes cosas que van ocurriendo a partir de la llegada de la chica nueva a este internado. Aparecen como algunas personas muertas alrededor del pueblo y también ganado. De hecho todo el misterio comienza cuando justamente con la llegada de esta chava comienzan a aparecer bastantes vacas muertas alrededor de el condado en donde estaba este internado, ¿no? Entonces ella junto con su mejor amiga quieren descubrir qué es lo que pasó, ¿no? Y ellas sospechan bastante de esta chava y pues gira en torno a esto, ¿no? Como que es una persecución y tratando de encontrar quién es el culpable y la verdad está bastante gótica, bastante tétrica y no, es uno de los libros que te da esa sensación de suspenso cuando lo estás leyendo, porque lo que a mí me pasaba cuando yo leía este libro, y más que lo leía en la noche, era tener esta sensación como que de terror. En verdad sí me causaba cierto miedo, aunque no un miedo intenso, sino más soft. Pero sí te daba como que tu corazón como que palpitaba un poquito más rápido, o al menos eso me pasaba a mí. Y el libro es súper interesante y creo que tiene una segunda parte, pero no es tan famosa como Vampir, ¿no? Sí, creo que sí. De hecho, Vampir pues podría ser autoconclusivo de igual forma. Lo pueden leer de esta manera y tiene un final. Tiene un final muy cerrado, de hecho. Sí, y pues no está de más leer esta historia que está bastante interesante. Una de las cosas que me gusta muchísimo de Vampir es que nos recuerda como que a estos vampiros clásicos de esas historias de Drácula, pero ya sabes, esas historias en las que los vampiros se dedicaban como que a succionarle la sangre a los ganados, que no podían estar cerca de relicarios o que les quemaba la plata y todo eso. Bueno, esta es una historia de ese tipo. Son vampiros muy... no tanto como el tipo Crepúsculo, como que más sobrenaturales, no, son como que los vampiros clásicos. Sí. Toda esta historia, ¿no? Y que también tiene bastante que ver con la religión. No es un libro religioso, pero pues ya sabes, ¿no? Los libros siempre... Los vampiros siempre van a estar como que muy ligados con la religión y como que no pueden acercarse a una iglesia y todo esto, entonces sí, está bastante entretenido y pues si les gusta como que lo gótico y todo eso, yo sí les recomiendo bastante. Si quieren leer sobre satanismo,
pero soft, pueden leerse un libro que se llama The Merciless. Este libro toma inspiración de los personajes de Mean Girls o de Chicas Pesadas. Estos personajes parecidos a ellas se combina con un terror bastante sangriento y bastante gráfico. Este libro trata de un grupo de chicas populares que se encuentran con la chica nueva. La llevan a experimentar desde exorcismos hasta torturas y demás. O sea, la chica va a estar muy adentro de lugares que son súper tenebrosos y van a tener estas escenas súper grotescas. Este es considerado un libro juvenil, por eso es que no es tan como fuerte, pero pues sí es considerado de terror. Yo creo que para terminar con los libros juveniles de terror, me gustaría hablar de otro libro que igual no es tan considerado de terror, pero también volvería a entrar como que en la categoría de libros góticos, y es un libro que se llama Desaparecidas, de Jodi Lynn Anderson. Este libro nos cuenta la historia de Maggie, una chica que se muda a un nuevo pueblo, deja atrás a toda su familia y pues todo es diferente y nuevo ahí, ¿no? Esta nueva casa se encuentra en un pueblito en el que todo el tiempo es invierno, hay un invierno bastante crudo, y justamente la casa que compran sus papás es como un tipo cabaña, casa grandecita en las afueras de un bosque, que ya saben que antes allá por Estados Unidos era bastante común que la gente con mucho dinero tuviera como que casas grandotas en las afueras de los bosques, como que más privadas y todo eso. Pues esta historia se acerca un poquito más a la actualidad, pero la casa que su familia compra es bastante antigua, ¿no? Entonces tiene bastantes secretos y es una casa que necesita bastante reconstrucción, por lo mismo de que es muy antigua. Entonces Maggie pues básicamente nos narra la historia, ¿no? Llegas al nuevo pueblo y todo es bastante diferente para ella, ¿no? Ella no está acostumbrada a este estilo y básicamente siente que como si hubiese viajado al pasado, ¿no? Porque en este pueblo pues con lo mismo, que está un poquito aislada de lo demás, no tiene tanto servicio de internet y su familia se acaba de mudar, entonces muchos servicios no los han instalado, y justamente conoce a una chava que se llama Pauline, que resulta ser su vecina, no su vecina per se, sino que justamente ahí en el tramo de bosque donde ella vive, un poquito más alejado, hay una casa, una mansión grandiosa, gigante, bien bonita, donde vive pues esta chava Pauline. Su familia tiene muchísimo dinero, tienen varias empresas de té, me parece. Entonces, ella es una chava que pues creció con mucho dinero, con muchos lujos, pero muy solitaria porque pues en este pueblo no hay tanta gente, ¿no? Entonces pues como que nos narra esta historia de cómo Maggie conoce a Pauline y pues ya saben, estamos en una cabaña en medio del bosque y un tercer narrador omnisciente nos va contando también la historia, que justamente es un fantasma. Lo que no sabemos es quién es ese fantasma. Este fantasma nos va contando, se va al futuro y nos cuenta detalles, fracciones. Esto no es un spoiler, pero por ejemplo, vi una pulsera de tal color y después se regresa al pasado, y al pasado hasta como de los dinosaurios. O sea, es un fantasma que ella está muy confundida, o él, no sabemos qué es realmente, simplemente es un fantasma. Y pues está bastante creepy, ¿no? Porque tú vas leyendo la historia y se nos van intercalando los protagonistas. Desde esta chava Maggie, que es nueva y todo diferente, y su mejor amiga, y cómo se va desarrollando un caso bastante trágico y no sabemos qué es lo que va a pasar. Solamente sabemos que algo malo va a ocurrir en algún punto y el fantasma lo sabe. Y no lo sabe al mismo tiempo, está como que intentando recordar quién es, qué está haciendo ahí, de quién es esta historia, quiénes son estas personas y por qué siente el fantasma que conoce a estas dos chavas. Es una historia, pues como yo le decía, bastante gótica. Y suena bastante interesante. Está bastante interesante, no cae en el terror porque no es así muy terrorífica, pero sí es una historia de fantasmas y como que en este ambiente como de creepy, entonces yo creo que sí quedaría en estas temporada de terror para que lo lean. Ahora pasaremos a hablarles de historias sobre asesinos. Más que nada, ahorita voy a incluir libros sobre asesinos reales, en donde se encuentra esta historia llamada El Destripador. Este fue escrito por Robert Desnos. Este es un libro muy visual, tiene un formato parecido al de una novela gráfica sin llegar a serlo y sin llegar a ser de ficción. Nos habla sobre un asesino de la época victoriana que fue sembrando este pánico entre las mujeres, principalmente
principalmente prostitutas. Fue una figura bastante misteriosa y difícil de comprender. Tuvo mucho enigma, ya que nos habla sobre Jack el Destripador, y pues de igual forma sabemos que nunca se conoció con certeza quién fue este personaje. El libro hace muy interesante la historia, ya que nos cuenta ciertos datos que sí fueron verificados sobre este asesino, y pues no está de más darle una leída y darle una oportunidad. Otro libro sobre un asesino serial es Magnetizado. Este libro fue escrito por Carlos Busquet. Trata sobre este asesino que mataba a solo taxistas. El libro se explica en primera persona, ya que el autor realizó una entrevista, la cual al final traslada al libro, en donde el asesino nos explica el por qué realizaba esto, el por qué él sentía la necesidad de asesinar a solo personas taxistas. Nos menciona también esta sensación que él tenía como de magnetizado, como lo dice el nombre del libro. Cómo se sentía él, cómo esta sensación iba creciendo en él, la razón por la cual ataca específicamente a taxistas. Y pues bueno, este es un libro bastante chido, ya que en este se nos muestra el pensar directamente desde la mente del asesino. Fíjate que todos, como que las historias de los asesinos seriales siempre han sido como que un tabú, porque yo creo que toda la gente como que se llega a preguntar como qué es lo que impulsa a una persona para convertirse en un asesino, o cómo es que una persona que es un asesino puede actuar a veces ante la sociedad como si no lo fuera, ¿no? Yo siento que a veces cuando te adentras mucho en una historia de asesinos, terminas volviéndote un poquito paranoico, como que pensando en todos lados de si esta persona se veía tan normal, tan tranquila, mi vecino puede ser, porque realmente cualquier persona podría hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo averiguarlo? Yo siento que sí, es un tema como que es bastante Creepy. Y hablando también de otro libro de asesinos seriales, este libro nos habla justamente del opuesto. Este libro se llama No soy un asesino serial y está escrito por Dan Wells. Este libro nos narra la historia de un chavo que se llama John Wayne Clever, de 15 años. Él es un sociópata diagnosticado y básicamente él nos va narrando como que su día a día de lo que él hace para no convertirse en un asesino serial, porque él siente que él está predestinado a ser uno, porque cae en todos los estereotipos, ¿no? Es un sociópata, de hecho también le gusta maltratar animales, o sea, es un chavo que él tiene es un chavo que tiene todas las cualidades para convertirse en un asesino serial. Entonces, él no quiere convertirse en un asesino serial, pero pues como ya lo mencioné, este chavo es sociópata, entonces él, pues obviamente él no piensa de la misma manera que las demás personas piensan normalmente, no tiene como que las mismas emociones, no tiene tanta empatía por las personas, y da la casualidad también de que su familia se dedica a embalsamar cuerpos. Entonces el único momento en el día en el que se siente como que la adrenalina, o como que siente que el día está interesante, es cuando traen un cuerpo nuevo, ¿no? Entonces pues el libro más o menos como que nos va narrando la vida de este chavo y cómo él va intentando no convertirse en un asesino y todos los pensamientos que tiene. Y justamente ocurren una serie de asesinatos en esa ciudad y él se ve envuelto en todo eso. Entonces la historia trata de este chavo que está intentando descubrir quién es el asesino mientras intenta no convertirse en uno, porque al ser una persona que tiene un pensamiento tan predestinado a convertirse en un asesino, obviamente él se siente conectado, ¿no? Y se siente también admirado, porque justamente este chavo también tiene una colección muy grande como que de asesinos seriales. Él está obsesionado y busca información sobre ellos. Entonces justamente cuando aparece un asesino serial en su pueblo, no, él siente como que se ganó la lotería. La admiración y todo esto, ¿no? Entonces, pues por un lado tenemos a este chavo que intenta no convertirse en un asesino, y por otro lado tenemos también a este mismo chavo que está obsesionado con ellos y quiere saber más información, y tenemos a un asesino justamente en este pueblo, ¿no? Entonces, ¿quién mejor para descubrirlo que él? Entonces, sí, el libro está bastante chido, pero sí está bastante crudo y sí es un poquito más fuerte que los demás libros que hemos recomendado, pero está muy interesante y también te deja como que muchas incógnitas. Entonces es un libro como que siempre quieres seguir leyendo, y también tiene un plot twist gigante y al final nada es lo que tú pensabas. Entonces véanlo, léanlo por favor. Y hablando de psicópatas, ya que mencionabas este punto de que como tú nunca sabes quién está al lado tuyo, ¿no? Que tu vecino, que tu amigo, tenemos esta historia
que se llama El adversario. Fue escrito por Emmanuel Carrère, que nos habla de un asesino francés llamado Jean-Claude Romand. Jean-Claude. El escritor en esta historia nos muestra su experiencia, ya que él estuvo presente, asistió a los juicios en donde estuvo este asesino y mantenía cierto contacto con él por medio de cartas. Se nos muestra tanto la historia del asesino como la experiencia del autor con este. El asesino, llamado Jean-Claude, nunca pasó el segundo año de medicina. Sin embargo, era un reconocidísimo médico y hasta lo invitaban a congresos y demás. Iba a viajes y todo ese rollo, ¿no? O sea, él creó una personalidad que no tenía para nada. O sea, la gente no sabía que él no era doctor. No sabía que no era doctor. No nunca terminó la escuela, pero él se pasaba por los pasillos así como de la facultad para que fuera como que visto por los estudiantes y demás y dijeran, no, pues sí fue conmigo, fue de mi generación, por así decirlo, pero en realidad nunca terminó la escuela. Wow. Toda esta mentira sucedió durante años, 18 años, y pues fingió tener esta profesión que nunca fue real. Nadie sabía nada, ni siquiera su familia. Su familia vivía engañada. Él traía dinero por medio de estafas a la gente, ya que pues la gente le tenía muchísima confianza, le hacía préstamos que pues después él le pagaría con intereses, ¿no? Pero obviamente él no terminaba pagando nada, y cuando se suponía que él iba a los viajes de congresos y demás, él iba al aeropuerto a comprar ciertos regalos random para llevarle a su familia y que ellos pensaran que sí fue un viaje real. No manches. Es una historia bastante terrorífica, ya que se nos muestra cómo una persona puede desarrollar una personalidad completamente diferente y que no es real, ya que pues sus vecinos, sus amigos, nadie podía creerlo cuando pues los mandaron a llamar para testificar. Todo culmina o viene este clímax porque este señor tenía un amante, quien pues también le daba dinero, ya que él mentía también con tener enfermedades terminales. O sea, mentía de todo. Su esposa y amante comienzan a sospechar de todo este chanchullo. O sea, tenía una esposa y aparte tenía un amante. Sí. Y a las dos las tenía engañadas. Sí, les decía exactamente. ¿Y de dónde sacaba el dinero de doctor? Pues te digo que estafaba por a los la gente. préstamos. Exacto. Ajá. Su esposa y su amante comienzan a sospechar de todo este chanchullo. Al sentirse acorralado, decide matarla. Mata a su esposa, a sus hijos, a su perro y a sus padres. Entonces, es una historia bastante creepy porque pues es algo real, ¿no? Y pues esto de que sea una historia verídica sí te hace como que analizar qué personas hay a tu alrededor y cómo pues alguien que tú piensas que es una persona, no sé, que no haría nada de este estilo, puede que sí lo sea. Erika, quiero confesar algo en este momento. Realmente no estoy estudiando ingeniería bioquímica, solamente me pasó por la escuela de vez en cuando, entro a los salones, pero no. Oh, damn. No es cierto, amigos, no maté a Erika. Aquí sigo. Otra historia que trata sobre asesinos, pero esta vez ya no reales, sino completamente de ficción, es un libro llamado El coleccionista, que fue escrito por John Fowles en 1963. Este libro trata sobre Frederick Laird, a quien le gusta coleccionar mariposas en su tiempo libre. En un momento, él decide irse a vivir a un bosque y conoce a una chica con la que se obsesiona demasiado, llamada Miranda. La secuestra y ella despierta en una tipo bodega de la casa de Frederick. La historia nos cuenta cómo él quiere tenerla como una colección más con sus mariposas. Y pues en esta historia se nos narran ambos puntos de vista, tanto el de Frederick como el de Miranda. Esta historia está bastante interesante, ya que de hecho un asesino real llamado Robert Verdella decía que era muy fan de esta película que fue inspirada por este mismo libro. Este personaje, Robert Verdella, secuestró y torturó, además de violar y asesinar a 6 hombres. Los dormía y los llevaba a su casa para torturarlos, asesinarlos y dejarlos en partes en bolsas de basura. Una persona de las que secuestró escapó de un segundo piso y fue a declarar absolutamente todo. La policía detuvo a este asesino y él dijo que fue inspirado por la película de este libro. Y de hecho no recuerdo muy bien si fue algún otro asesino o un grupo de asesinos, pero que también fueron inspirados por este libro. Fue que a las personas que asesinaban les ponían la letra M con un cuchillo en la piel
Y pues prácticamente la M era de Miranda por este personaje que en el libro se nos menciona. Wow, o sea que es un libro sobre un asesino secuestrador y que aparte inspiró asesinos reales. Exacto. Qué creepy. Para concluir esta pequeña colección de libros espeluznantes, me gustaría mencionar un libro que de hecho fue ganador de un premio Pulitzer en el año 2007. Es un libro que ya tiene bastantes años, pero es un libro que tú puedes ir leyendo en cualquier tiempo y la verdad es bastante como que creepy. Este libro se llama La carretera, de Cormac McCarthy, y nos narra un mundo posapocalíptico. Realmente no nos dicen qué es lo que ocurrió con el mundo, pero es un mundo en el que llueven cenizas. Sabemos que hubo tal vez una guerra nuclear, no estamos seguros qué es lo que ocurrió, pero sabemos que hubo una masacre gigante y todo está totalmente devastado, ¿no? Todas las carreteras, todo está como que quemado, destruido, destrozado. Es un mundo, pues, como la misma reseña del libro nos dice, ¿no? Posapocalíptico. Y, pues, seguimos el trayecto que va llevando un padre con su hijo a través de la ciudad, porque quieren llevar como a un tipo refugio. Y, pues, mientras van en este camino, nos van narrando como que todas las cosas que se encuentran y todo el mundo cómo está devastado. Y pues obviamente al ser un mundo ya apocalíptico, que ya hasta los animales se extinguieron, todo está horrible, la gente está muriendo, también pues la gente también desesperada por el alimento, y aquí ya no importa la comida, ya no importa el dinero, ya no importan las pertenencias, aquí lo que importa es sobrevivir, ¿no? Entonces pues tenemos a muchas personas que han recurrido al canibalismo. Entonces es un libro... Uy, no, qué creepy. Sí, yo creo que el canibalismo siempre es como que uno de esos temas que te van a dar bastante. Y este libro es bastante explícito. Entonces, pues mientras va recorriendo, pues como que tienen muchas cosas que tienen que sortear. Y pues el papá, él obviamente siempre intenta hacer lo mejor para su hijo. El mundo, yo creo que este es uno de los libros más terroríficos que pueda haber, por el hecho de que puede ocurrir, o sea, no está tan alejado de la realidad. Obviamente no estamos en un ataque nuclear, nada de eso, pero puede llegar a pasar, y muchas veces hemos visto que la realidad llega a superar la ficción. Sí, y lo peor de todo es que aquí no estamos hablando de un fantasma, de una bruja, de un monstruo, estamos hablando de personas reales, y no hay nada más terrorífico que una persona real, ¿sabes? Sí. Y este libro nos lo demuestra en todas sus facetas, o sea, vemos personas que han perdido totalmente su humanidad. Vemos personas trastornadas, vemos personas que se dedican a engañar a la gente. Todo el mundo se encuentra desesperado simplemente por sobrevivir. Esta gente ya perdió su sentido común y pues el padre tiene a su hijo que proteger, ¿sabes? Entonces este libro te hace llorar bastante, pero también te hace querer arrancar algunas páginas del libro simplemente por excluirlas, porque es muy explícito. Entonces este es un libro que definitivamente te va a tener... te causa muchísimas emociones durante todo el libro, y hay algunas escenas que definitivamente que te causan como que un disturbio mental. Entonces yo creo que si de plano no quieren dormir durante una semana, y para concluir como que esta semana de Halloween o justamente el 31 se lo podrían leer, y si se atreven, claro, porque este no es un libro para cualquiera. Pues bueno, yo creo que esto sería todo por el capítulo de hoy de recomendaciones de libros terroríficos, tétricos, espeluznantes, Como lo quieran llamar. Y pues si alguno les agradó, pueden leérselos, como dice Karen, el mero 31 o esta semana para acabarla, o cuando sea, ¿verdad? Pero pues más ahora más que nunca, es buena oportunidad para leernos estas historias terroríficas. Sí, como ya lo mencionamos, tratamos de buscar como que libros que se adaptaran a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de gustos, desde personas a las que de plano no les gusta el terror y quieren alejarse por completo de eso, pero si quieren como que leer algo como que medio creepy de Halloween, o hasta personas que ya de plano querían ver algo más crudo. Entonces esperamos que estas recomendaciones les hayan gustado y que se animen a leer alguno de estos libros, porque yo sé que al menos uno de la recomendación de libros que te dimos te va a llamar la atención. Bueno, recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Estamos subiendo contenido temático de esta temporada halloweenesca, y pues para mantener contacto con ustedes tenemos Instagram, Facebook y YouTube. Estamos como Let's Fangirl Some Shit. Vayan a seguirnos y no les vamos a jalar las patas. Y
Y pues bueno, yo creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.